Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Y como les habíamos dicho, hoy en nuestra entrevista central tenemos al doctor Jesús Félix Iglesia, quien es médico pediatra, infectólogo y también jefe de la Fundación Dominicana de Infectología. Exactamente, señores, infectología, pediatría, en medio de este panorama que vive la República Dominicana de un brote de dengue, donde ya los números comienzan a llamar muchísimo la atención de la cantidad de personas pues que visitan los hospitales de la República Dominicana ya con este virus. Precisamente, doctor, dándole esa cordial bienvenida y a esta que es su casa, Detalle Semanal. Gracias por la invitación, porque me permite pues estar en contacto con tus seguidores. Así es, y tenemos personas ahí que hay que mandarles siempre esos saludos, que desde Europa nos escriben, que le estamos dando seguimiento, lo vemos, y les gustan muchísimo las informaciones, ¿verdad? Ahí hay un señor que se llama Don Luis, que él siempre ve este espacio, y le mandamos ese cordial saludo, y sobre todo para que no se mueva y escuche toda esa información importante que usted tiene. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, vemos ahí esta semana de muchos temas en la vida política que a veces como que medio quieren opacar el tema de la salud, pero no menos importantes porque sabemos que hay muchos casos. En el caso particular suyo, que es una gente que trabaja con estos temas, ¿cómo está el dengue en la República Dominicana y a qué niveles nos va afectando actualmente? Sí, mira, el dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. El mosquito que más la transmite es el Aedes aegypti, que es un mosquito casero que vive dentro del hogar o muy cerca de donde las personas viven, y es endémico en la República Dominicana. Endémico quiere decir que está permanentemente en la República Dominicana. Ahora bien, Doctor, cuando usted dice, escúcheme, que está permanentemente, ¿qué significa eso? que Que no es que hay temporada de dengue, sino que aquí todo no, el año hay dengue. siempre va a haber casos de dengue. Ok. Lo que sucede es que cuando hay 2 o 3 años con pocos casos, uno espera que venga el año epidémico. Y estamos en este año en un año epidémico. Okay. Ya, ¿por Eso qué se significa llama? que vamos a tener más frecuencia, Exacto. ¿Por qué de se esa llama enfermedad. epidémico? Porque tú más o menos, cuando una enfermedad es endémica, que Sí. siempre hay casos, tú dices, bueno, más o menos son 50 casos que tenemos al año. Pero si esos 50 casos se convierten en 150, es decir, 3 veces lo esperado para el año, ya eso es una epidemia. Claro. Entonces, teníamos 3 años que teníamos pocos dengue y estábamos esperando el año epidémico. Comenzó en Honduras. En Honduras hay una epidemia enorme con una gran mortalidad. Okay. Teníamos que prepararnos, pero tú sabes cómo es nuestro país, con un presupuesto muy bajo en salud, y obviamente no se preparó el país en cuanto a la promoción de la prevención. O sea, estamos hablando, señores, con una persona con vasta experiencia en el tema de la infectología, pero además que trata todos los días estos temas, porque además también es médico pediatra yo diría que del centro de referencia de la pediatría, ¿verdad? De aquí de la República Dominicana, que es el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Y usted me está diciendo a mí que aún ustedes, como médicos especialistas, lo que significa que el Ministerio de Salud Pública igual también lo sabe, estaban preparados, estaban esperando un año epidémico, el país no se preparó para el año epidémico. Claro, ¿por qué digo no se preparó? Porque hay Sí. que mantener programas como este, que hablan de los temas de salud y que no hablen de los temas de salud, promoción de cómo evitar el crecimiento de mosquitos dentro del hogar. Sabemos, desgraciadamente, antes decíamos que en la época de lluvia había más mosquitos, Sí. porque en cualquier charquito crecía un mosquito. Crece un mosquito. Pero ahora, en la época de sequía, también hay mosquitos porque la gente tiene que almacenar agua. Sí. Y en cada casa dominicana hay un tinaco o hay un barril de 55 galones, y donde se almacena agua, eso es el crecimiento, sobre todo el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito casero. ¿Por qué? Porque ese mosquito le gusta poner sus huevos en aguas limpias. Y si tú tienes
un almacén para tú consumir esa agua, para cocinar, lavar, tomar, pues obviamente el mosquito pone sus huevos ahí. Sí. Entonces la promoción es que a los tanques donde se almacena agua se le coloque cloro en las paredes para evitar que los huevos se peguen a la pared del tanque y se puedan reproducir. Pero aparte de eso, tener una vigilancia en los cementerios, porque los cementerios, sobre todo que están en el centro de la ciudad, como por ejemplo en el Distrito Nacional, sí, que el varios. cementerio de la Máximo Gómez, el del Parque Independencia, que están dentro de la casa, del casco de urbano. concentración poblacional, pues hay muchísimos floreros de cemento. Esos floreros de cemento, cuando llueve, se aposa agua. Hay que mantener una limpieza de todos estos lugares para evitar el crecimiento desproporcionado de mosquitos, que son los que transmiten el virus del dengue. Doctor, pero a mí, mire, eso del cementerio, yo de verdad que no o sea, ni lo había pensado, tomado en cuenta, pero tampoco lo he escuchado prácticamente a nadie, o sea, hacer referencia de ese punto. Y con lo eficiente que son nuestros ayuntamientos, ¿verdad? O sea, me imagino que... Pero aparte de eso... que el tratamiento es un poco difícil de o a eso, lo mejor hay escaso. muchísimas personas que tienen bromelias y algunas plantas que almacenan agua. Entonces hay unos insecticidas en polvo que hay que colocarlo para evitar el crecimiento de esos mosquitos. Hay que mantener una promoción de cómo prevenir el crecimiento de los mosquitos, que es de la única manera que tú puedes tener una baja concentración de mosquitos, una baja concentración de transmisión del dengue de una persona a otra. Pero bueno, estamos dentro de una epidemia que en todos los lugares del país se reportan muchos casos. En el hospital Robert Rick Cabral hay 4 salas ahora mismo que están completamente llenas de dengue graves. Porque lo que se ingresan son los dengue graves. ¿Qué significa dengue grave? Mira, el dengue se clasifica en 2 formas. El dengue clásico, que es una enfermedad viral que te va a durar de 3 a 5 días con malestar, fiebre, dolores musculares, pero al 5.º día desaparece la fiebre y desapareció la enfermedad. ¿Qué pasa? Que esa misma persona de ese dengue clásico, cuando se le quita la fiebre, comienza a padecer o comienza a tener dolores abdominales y comienza a aparecer la fiebre nuevamente. Cuando eso comienza así, hay que prestarle mucha atención porque ese es el dengue grave. Ya ahí comienza el dengue grave. El dengue grave no es cuando comienza con un malestar, es cuando se le quita la fiebre. Y eso dura, esa crisis de dengue grave, dura de hasta 72 horas. Y esas son 72 horas que hay que tener el paciente internado y el médico pegado en la cabecera del paciente, porque hay que medirle la tensión arterial y pasarle líquidos, porque hay una extravasación de líquidos que lleva al paciente a shock. Es como si fuera una hemorragia interna. Pero es como si fuera, no es que sea una hemorragia interna, es como si fuera una hemorragia interna. Y por eso es que hay que mantener el balance hídrico de esa persona. Eso, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando en el interior, Baní, Barahona, Azua, San Cristóbal, tienen un caso que ellos consideran que está grave, lo trasladan. Y lo peor es que hay médicos que le permiten el traslado. Y esa es la función. ¿Pero que lo trasladan porque lo traslada el dueño del paciente o lo traslada porque lo mandan desde el mismo hospital? ¿Dónde está? Porque lo mandan desde el mismo hospital. Y eso no debe ser, porque soluciones, lo que le llamamos popularmente sueros, hay en todos los rincones del país. Sí, claro, claro. Lo que hay que estar pegado al paciente,
Y los médicos muchas veces, y aquí voy a pisar la manguera, Sí. porque dicen que los bomberos no se deben de pisar la manguera. Una autocrítica al sector, como dicen. Al sector, es que la papa caliente se la quieren pasar a otro lado. Okay. Y hay otras autoridades médicas que no quieren coger esa estadística. Por ser populistas y ser complacientes, le dicen, sí, trasládalo, te lo voy a recibir. Y en el traslado es donde se agrava el paciente y se muere el paciente. ¿Y por qué en ese proceso? Porque en ese momento es que necesita más hidratación. Más hidratación. Y lo trasladan sin estar canalizado y sin estar monitorizándolo. Okay. Ese es uno de los graves problemas que tiene el dengue. Y el ministerio, que es la nueva función del ministerio, porque el ministerio se dividió en dos. Sí. Hay un Sistema Nacional de Salud y el ministerio que tiene que velar por la buena calidad de la atención. Y es precisamente por esa buena calidad que el ministerio tiene que tener inspectores que dice, ¿de dónde vino ese paciente? De Baní. ¿Por qué vino de Baní? Y pedirle cuenta al director de ese hospital. Sí, porque se y supone pedirle que cuenta allá al debió médico tratarse. de ese hospital porque lo trasladó a la ciudad, porque no se necesita ni respiradores, ni se necesitan monitores, ni se necesita nada sofisticado. Lo que se necesita es tensión arterial y líquidos a ese paciente. Y cuando usted me dice, por ejemplo, doctor, a mí que no se necesitan, o sea, instrumentos muy sofisticados para usted poder garantizar la vida del paciente en medio de un tratamiento de un dengue, grave, que es clásico y grave, como se clasifica. Entonces, yo pregunto, usted sabe que aquí hubo una época donde se decía que el mosquito había mutado y que entonces ahí se convirtió y que después entonces daba algo que era chikungunya y se combinaba. Todo eso es mito. Entonces, esa es a lo mejor una pregunta que yo imagino que tendrá todo el mundo en su casa. Pero ¿será el mismo dengue todavía que sigue azotando la República Dominicana o esto ya estará en otro nivel o estará con otro tipo de complicaciones? Todo eso es mito. Desglósenos eso, a los que no somos médicos. No, todo eso es mito. El dengue, son 4 tipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Lo que las autoridades de epidemiología del ministerio tienen que determinar es qué tipo de dengue está circulando en el país. ¿Y actualmente cuál tenemos? En el país, históricamente, han circulado ya los 4 tipos de dengue. Pero en una epidemia generalmente circula un tipo o 2 tipos de dengue. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a ti te da dengue y fue dengue 1, tú te inmunizas para toda la vida. Con el dengue 1. No te va a dar dengue 1, pero te puede dar dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Por lo tanto, tú puedes estar afectada de dengue 4 veces en tu vida. Oh, Dios. ¿Verdad? Sí. En la medida que va elevándose. Y entonces hay una teoría de Halsted que dice que cuando una persona ha tenido dengue y vuelve y se reinfecta con otro tipo, entonces el dengue, las manifestaciones clínicas son más graves. Y aunque eso no se ha confirmado del todo, se cree que es muy posiblemente que sea así, que los pacientes con dengue grave han tenido ya dengue previo. Ya han tenido a lo mejor un dengue clásico. Un dengue previo, es decir, con otro tipo de dengue. Con otro tipo de dengue, ok. Tuvo dengue 1 y ahora tiene dengue 3. Y entonces, ¿qué tipo está circulando ahora? Si usted tiene ese dato. No tenemos, pero desde el punto de vista clínico, no importa no conocerlo. El número, exacto. Lo importante para el clínico es que es dengue y hay que tratarlo como tal. Okay. Y si es dengue grave, la manifestación más clara que una madre o cualquier persona la puede observar es cuando el niño, y hablo del niño porque aunque el dengue puede ser a cualquier edad, los más frecuentemente afectados son los niños y las madres, las mujeres. ¿Por qué? Pues son los que más están en las casas. Sí, y son las que lo cuidan, o sea, están más cerca. Exacto. Entonces, y el mosquito es casero. Sí. Entonces,
la manifestación más clara es cuando tienen dolor abdominal. Ya ahí el dengue después de 5 días de fiebre. El dolor se refleja en la expresión de la persona. Sí. Se ponen tristes y si están acostados, doblan las rodillas. Para el dolor. Se ponen en cuclillas. Okay. Eso es que ahí no hay que hacer sonografía, ahí no hay que hacer plaquetas, ahí no hay que hacer ningún dato de laboratorio. Póngale líquidos y esté monitorizando la tensión arterial. Esas son las únicas dos medidas para volver a la normalidad un paciente con dengue grave. Cuando usted me dice a mí, por ejemplo, que tienen, o sea, que el Robert Reed Cabral tiene 4 salas, me dijo, ¿verdad? 4 salas llenas. Salas llenas. Cuando hablamos de 4 salas llenas, ¿qué significa una sala? ¿Qué cantidad de personas puede tomar? 10 personas. O sea, 10 personas. O sea, 40 personas tenemos 40 de dengue personas grave permanentemente. Pero exactamente, vamos a desglosar esa parte. Están ahí. Eso significa que están llegando diario, que están llegando semanal. O sea, ¿cómo se está midiendo eso? ¿O cómo ustedes lo ven, el comportamiento? Generalmente hay como 15 casos de dengue diario. Okay. Que se clasifican si están graves para internarse o no están graves para... Lo que no es dengue grave, ¿dónde se trata? No, en su casa. En la casa, ¿con y qué? Con acetaminofén para la fiebre y los malestares y mantenerlo en reposo diciéndole a la madre que si nota que el paciente se queja de dolor abdominal después que se le pase la fiebre o que se quede acostado, sí, que esté en cuclillas, inmediatamente lo lleve al hospital. Porque ya ahí entonces ya comienza la otra fase. Que son 72 horas que dura. Claro. Después de 72 horas vuelve a la normalidad. Pero esas 72 horas hay que cuidarlo bien. Porque eso podría representar la muerte. Exacto. Entonces, ¿qué alegan muchos médicos del interior? Que ustedes tienen residentes de primer año, de segundo año, de tercer año. Ustedes tienen ayudantes de servicio, aquí yo estoy solo. Y si yo estoy solo y me tengo que quedar al lado del paciente, pierdo la consulta de la tarde. Y a lo mejor la atención de algunos pacientes más. Pero los hospitales del interior, y hablo de eso porque estamos recibiendo de San Cristóbal y de Baní, sí, muchos casos de dengue grave, y eso está debidamente certificado. Sí, sí. Por eso lo estoy hablando. Está registrado, que hay que darle entrenamiento y tienen ellos ahí que ponerse de acuerdo quiénes se van a quedar con el paciente y quiénes no. Cómo se van a turnar, pero no deben de trasladarlo. Porque ¿cuál es el traslado aquí? En un carro público, en un autobús, o sea, tampoco se cumple con el protocolo. Entonces así nos llegan muy graves o muertos. Vamos a hablar, después de esta pausa de publicidad, precisamente de la cantidad de casos que de grave han pasado a fallecidos o que se presume que podrían tener esa tentativa, tomando en cuenta sobre todo eso que usted acaba de denunciar, con el tema de los traslados de una manera incorrecta, como se están haciendo de algunos puntos provinciales de la República Dominicana. Ya retornamos.